nos encontramos esta mañana. Yo anuncié una entrevista con Miguel Ángel Rodríguez Macay, que es Mackay, ¿no? Mackay, lo pronuncié en castellano, por favor. Miguel Ángel Rodríguez Mackay, que es un asiduo visitante, es una voz esclarecedora de los grandes problemas del país. Así que vamos a conversar contigo sobre 3 temas que son de tu competencia, diríamos, si utilizáramos el tema de las funciones de un juez, son de tu competencia y son tu función. Es el tema de Argentina, vamos a hablar también sobre Venezuela y luego finalmente sobre este asunto de UNASUR. En Argentina ha habido esta semana una denuncia muy severa. La secretaria de Néstor Kirchner, el expresidente de Argentina, al que despectivamente el exterrorista Tupac Amaru, presidente de Uruguay, lo llamaba el tuerto, que decía que era terco. La señora secretaria de Kirchner, de Néstor, que parece que también era una persona que tenía una vida íntima con él, cuando Cristina asume el poder, ella es dejada de lado y en despecho ha hecho unas declaraciones muy fuertes a un periodista argentino, La Nata, y ella ha seguido declarando, y lo que ha dicho es algo sumamente grave, que había bolsas, grandes bolsas, con, ella piensa que eran enormes sumas de dinero, que en un momento en broma le dijo al que llevaba estas bolsas: ¿qué te parece si nos sacamos unos cuantos billetes? Y este le dijo: no, eso no se puede hacer porque todo este dinero está contadito y esto va a la mansión de los Kirchner, a su casa en Argentina, a su casa de campo o a su casa en una provincia. Esto demuestra que ha habido una profunda corrupción, que hay una corrupción. El ministro de Economía, ¿recuerdas cuando estuvo en Grecia? Le preguntan sobre las cifras económicas, le dicen cuál es la inflación de Argentina, y el tipo dijo, no sabía qué decir, dijo que de esas cosas no se hablan, que había una cifra oficial, pero que había otra, etcétera, y al final terminó diciendo, me quiero ir. ¿Qué te parece todo esto a ti, que eres un profundo, un riguroso analista político? Fíjate, Osvaldo, yo creo que lo primero que nos advierte y nos retrotrae al pasado, cuando en el Perú en algún momento también vimos a fines de los años 90 un escenario parecido de cómo los gobiernos llegan a la impronta de caer en el ámbito de la corrupción. La corrupción se encuentra entre una de las mayores amenazas sentada por la Organización de las Naciones Unidas. La OEA sentó claramente la tesis a partir de la Carta Democrática Interamericana que a los gobiernos corruptos no se les debería obedecer. Incluso se llamaba a los funcionarios diplomáticos o a los que detentaban cargos a renunciar a sus cargos en función de haber visto un gobierno caer en una inconducta. El caso de Argentina, además, si uno revisa la historia de Argentina, uno se puede dar cuenta que la misma historia, los últimos 30, 40 años de Argentina han sido ambivalentes, con gobiernos en algunos casos asociados al militarismo, otros con gobiernos civiles como por ejemplo el régimen de Alfonsín, y otros como el de la Rúa, y otros como el que estamos viendo en esta era Kirchner, donde cada uno marcado por episodios distintos, pero como el tema de la corrupción estelarmente ahora visto, ninguno en ese nivel, ninguno en un nivel donde se ven o se hablan de bolsas de dinero. Esto impacta y lo primero que produce es un proceso de degradación de la legitimidad presidencial, Osvaldo, porque las crisis en los estados o devienen porque quien detente el poder es un gobierno usurpador o porque es un gobierno corrupto. Y entonces allí es donde comienza el germen de los procesos ulteriores de polarización. Un país como Argentina
que ha pasado últimamente por sendas crisis, que tiene una senda crisis, que está muy asociado a estos mecanismos supraestatales como el ALBA, ¿no es cierto?, para solventar las grandes deficiencias que se tienen hacia el interior. A la Argentina, evidentemente, le hemos visto un nivel de asociación muy grande con Venezuela y los países asociados al tema del petróleo, para poder justamente solventar estos procesos hacia adentro. Entonces, esto impacta mucho en una Argentina que, reitero, con una era Kirchner, cuando hay un presidente y luego una esposa que asume por votación popular, es verdad, pero que empieza a desgastar, lo que nos revela es que cuán importante, Osvaldo, es el proceso de cambio. Cuando hay la alternancia del poder. Por eso Montesquieu nos hablaba no solamente de la separación de poderes, sino la importancia de la alternancia. Evita, disminuye, aleja temperamentalmente cualquier propósito de, al quedarse en el poder, llegar a estos escenarios de corrupción que impacta, que es una conducta y lacera hacia adentro la visión que la gente tiene de su gobierno. Y quería darte un dato, un tema que está relacionado con la mentira desde el poder. Se dijo que habían en estas enormes inundaciones en La Plata, que habían 64 muertos. Según el informe que he recibido, siguen apareciendo cadáveres y el gobierno ha ocultado que son más de 200 muertos. O sea, al lado de la corrupción hay una mentira instalada al extremo de la mentira para el manejo de las cifras económicas. Sí, y eso es mucho más grave todavía, porque coloca al Estado, coloca a Argentina, no solamente en un ámbito que ya es una inconducta en el tema de corrupción, sino en el bien jurídico máximo, que es la vida, las muertes, la violación de derechos humanos. Argentina tuvo violación de derechos humanos durante la época del militarismo, que algunos de ellos están pagando cuitas en los recintos penitenciarios en Buenos Aires. Y estas apariciones de muertes, muchas de ellas sistemáticas, nos da cuenta, evidentemente, que estamos frente a un régimen que comienza, yo diría, a desvanecerse, a debilitarse, a desgastarse, porque cuando no se actúa con limpidez, fíjate, un jefe de Estado tiene que ser transparente, directo, tiene que transmitir confianza, y cuando la confianza se pierde, todo empieza a desboronarse. La legitimidad, el sostenimiento del poder pasa por un régimen abierto, transparente y limpio, que es lo que no está pasando justamente ahora, en estos momentos. Este régimen tiene una relación directa con Venezuela. Nicolás Maduro, en su gira por América, ha estado en Argentina, en Uruguay y en Brasil, y los tres lo han recibido como un gran jefe político, cuando es simplemente un títere de los hermanos Castro y sumamente cuestionado, porque ahora no quiere hacer la auditoría a la cual se comprometió en UNASUR. Sin embargo, Venezuela, como tú sabes, le compró parte de la deuda argentina y hoy día están amarrados económica y políticamente. Esto genera también un panorama muy complicado para estos dos países. Sí, yo creo que, fíjate, el gran problema de Venezuela ahora es la legitimidad gubernamental. El jefe de Estado comenzó mal, comenzó cuestionado, un presidente censurado por la mitad del país, un presidente en consecuencia debilitado, que ha tenido algunas ráfagas en su política exterior de encuentros y desencuentros con los propios países miembros de UNASUR, y que ahora comenzó a viajar para sostener un nivel de legitimación. Mira, los presidentes ya fueron a Venezuela el día de la asunción al poder. Lo que tiene que hacer Maduro es, si quiere sincerar su legitimidad, tiene que construir hacia adentro lo que se había dicho en Lima. ¿Qué se dijo en Lima? Dos cosas: tolerancia con la oposición y transparencia en las auditorías. Y diálogo. Y diálogo.
lo que no existe. Por tanto, mientras estas dos cosas que fueron la premisa señalada aquí en Lima, y que no entiendo por qué hoy se está retrocediendo, y cuando el Perú es un país que tiene la calidad de ser presidente pro tempore de UNASUR, ¿no es cierto?, de seguir liderando como corresponde, ahora se retrocede y se dice que ya no hay una agenda para el tema de UNASUR. Entonces, vemos aquí inconsistencias, a mi juicio incongruencias, que no le hacen bien ni al uno ni al otro. Ahora, te doy dos datos. En la última encuesta hecha por Data Analysis en Venezuela, el informe es sumamente claro. De cada 10 venezolanos votarían hoy, si hubiera elecciones, 6 por Capriles y 4 por Nicolás Maduro, para que veas el rápido deterioro de este régimen. Y luego, frente a lo que tú dijiste, como para tu análisis, cuando estuvo en Uruguay Maduro, en su discurso, el presidente del ex Tupac Amaru de Uruguay le dijo: dedícate a resolver los problemas internos de lo que acabas de decir, dedícate a resolver los problemas internos de Venezuela, resuelve el problema del agua, el problema de la luz, claro, el problema de la inflación, el problema de la construcción de las vías, de las viviendas, gobierna para adentro, no estés todo el día polemizando con la oposición te está ganando, deja de polemizar y ponte a gobernar, pero parece que eso no es lo que sabe hacer este chofer de autobús. Lo que pasa es que además Maduro es un hombre con pocos reflejos políticos y no es un estadista. Tenemos que decirlo de frente, porque fíjate, si el asunto hacia adentro no se arregla, esto es una bomba de tiempo, Osvaldo, y en cualquier momento va a estallar. Y entonces se confunde cuando se dice que no debe intervenirse en los asuntos internos de un Estado. Por favor, la doctrina del derecho internacional es clarísima. Los mecanismos multilaterales existen justamente para velar por que los procesos internos sean conforme las reglas de la democracia. Y entonces, una OEA ahora desplazada, ¿no es cierto?, que debió cumplir y debe cumplir un rol importante, y un UNASUR que ahora debió tener, así como tuvo un acto preciso para muchos o para pocos respecto al tema Paraguay, respecto al tema de Venezuela, retrocede, y eso nos llama la atención, porque grafica precisamente que se desoye el clamor de una sociedad como la venezolana absolutamente ya fragmentada. No es un buen ejemplo para América Latina, ni para la región. En el caso de UNASUR, como bien has recordado, cuando se produce esta sanción al expresidente Lugo, además una sanción que estaba dentro de la Constitución, los paraguayos, yo he escrito un artículo sobre eso, acatando la Constitución. Así es. Y luego, sometiéndose a la Constitución, va a un juicio político y es destituido legal y constitucionalmente. Y la UNASUR se reúne en un 2x3, ponen al presidente Humala de presidente pro tempore y sacan a Paraguay de UNASUR y de Mercosur. Esa rapidez no existe frente a Venezuela, que está haciendo lo que le da la gana, lo cual querría decir que UNASUR no es una entidad que agrupe a los estados, sino que es una suerte de cartel de presidentes o de sindicato de presidentes que usan esta entidad internacional para defender su ideología, su poder y sus abusos. Pero justamente que eso es lo que llama la atención, cómo se sostiene una cosa para llamar la atención de Venezuela sobre lo que está pasando, y el presidente inmediatamente reacciona apasionadamente, y la regla ahora es evitar seguramente algún nuevo friccionamiento con Venezuela y no decir nada. No, la política exterior y la política internacional significa ser sinceros, ser directos
y ser firmes, Osvaldo. Ahora, ¿qué pasa con el Perú? ¿Tú crees que el Perú ha sido lo suficientemente firme, directo, claro? No. Ha habido dos problemas. Fíjate, con el Ecuador. El tema del Ecuador muy maltratado porque hasta un alcalde distrital se metió a hacer marchas, etcétera, cosa que no está ni dentro de sus competencias ni dentro de sus funciones. Ahora sabemos que este alcalde de Magdalena, Allison, está en campaña electoral porque es el candidato de Alianza para el Progreso para la alcaldía de Lima. Entonces, pero ¿cómo es posible que el gobierno no le dijera al señor Allison: cálmate, este no es tu asunto, esto es un asunto del gobierno, un tema tan delicado que se trata, en lugar de tratarse a nivel de Cancillería, se trata en los medios de comunicación, en las calles y con un alcalde que en campaña electoral empieza a azuzar los ánimos en lugar de calmarlos? Mira, Osvaldo, vamos a verlo, como tú muy bien dices, digamos un tema más macro. La política exterior, que es un acto exclusivo de los estados, nadie más que los estados tienen política exterior, por su naturaleza soberana, debe ser una política exterior muy bien trabajada, muy bien direccionalizada. Evidentemente el tema de Ecuador fue muy mal manejado, no se maneja con notas informativas, con comunicados. El canal diplomático es el canal de la discreción, es el canal que se utiliza debajo, por la discrecionalidad, por el encuentro verbal a ese nivel en el que se puede resolver un problema. No se ha hecho así y hemos tenido, a la luz de la opinión pública, la tesis de que finalmente el presidente de Ecuador ha hecho lo que ha querido. La opinión pública tiene pues una visión muy clara y puede incluso sostener que otra vez la diplomacia peruana, ¿no es cierto?, está falta de carácter, y eso es lo que no debería suceder. Hemos ido el día de ayer, hemos visto, hemos apreciado cómo la Comisión de Relaciones Exteriores ha respaldado al canciller. Yo creo que hay que respaldar al canciller, pero fíjate tú, Osvaldo, cuando tenemos que enfrentar una situación como la que ha pasado con Ecuador, como la que está pasando con Venezuela, debemos ser coherentes, debemos romper mitos. Un primer gran mito es que se diga que vamos a apoyar al canciller porque tenemos enfrente el tema de la Corte de la Haya. Es decir, esas cosas tenemos que sincerarlas. Fíjate, no hay un solo juez de la Corte que en estos momentos piense lo que pasa en los frentes internos de los estados. En los casos de Nicaragua, Colombia, en los casos de Rumania, Ucrania, en los casos de Nicaragua, Honduras, se cambió cancilleres en su momento. Yo creo que hay que distinguir las cosas, hay que sincerar los procesos. Se dijo también que hay que hacer lo que diga Ecuador, finalmente, porque Ecuador apoyó al Perú al no participar como Estado no interviniente en el proceso judicial de la Corte de la Haya. Falso, es toda falsedad, fíjate, porque Ecuador no intervino porque fue un acto soberano de Ecuador y no nos ayudó en nada porque es una decisión soberana que le corresponde al soberano. ¿Qué hacemos? ¿Cuál debe ser la posición de la Cancillería frente a UNASUR, que se convierte prácticamente en una caja de resonancia del chavismo que se extingue, pero el chavismo se extingue fácilmente, se extingue haciendo daño? Fíjate, Osvaldo, yo creo que el Perú, que ha tenido una diplomacia en los últimos 30, 40 años, Víctor Andrés Belaúnde, el propio García Bedoya, que sentaron los presupuestos de una verdadera doctrina y de una verdadera diplomacia hacia adelante, que llevaron al Perú, ¿no es cierto?, a un nivel vanguardista, ¿no es cierto?, en el ámbito diplomático. Lo que tiene que hacer Perú es sincerar su relacionamiento internacional y pensar más en la OEA. La OEA está dejada de lado. Creo que es un mecanismo natural creado en 1948 porque el UNASUR, siento, y creo que también muchos, que ha empezado a demostrar su nivel de politización, y eso no le hace bien a un Estado que desde el comienzo señaló que no debería ideologizar las relaciones internacionales. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y ahora nos vamos con nuestros amigos de Unitel Huancayo, que tienen un excelente noticiero con el pueblo, que representan el sentir del pueblo huanca. Adelante.